Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Jesús Alberto Zuluaga, estudiante de la Fundación Uniagraria de Colombia. En esta tarde, eh, la idea es hablarle de citas y referencias de la norma JAP para el curso de Proyecto de Investigación 2. Quiero comenzar con qué es el plagio, donde nos dice que es el uso de las ideas, trabajos, escritos entre otros, de otras personas como si fueran propias, sin citar de dónde proviene la información. O sea, ponerlo en el trabajo escrito como si nosotros, la frase fuera de nosotros o inventada por nosotros cuando no es así, la estamos tomando de algún lado. ¿Por qué plagiar? A veces por falta de tiempo, por miedo, ausencia de políticas institucionales y el desconocimiento. ¿Y por qué no debemos plagiar? Perjudica la formación, esto nos puede acarrear sanciones académicas y penales, tampoco nos permite aprender y esto también nos limita a nuestras capacidades individuales. ¿Cómo evitar el plagio? Exponer siempre los datos de la fuente de donde se toma la información, o sea, donde estamos recolectando la información. La idea es hacer referencia en eso. Como segunda medida, mediante citas o referencias bibliográficas, citar la frase o el párrafo directamente del original y acreditar la autoridad y fuente, lo que venía diciendo ahora. O sea, si tomamos alguna frase o un texto de algún trabajo, así mismo de la internet, la idea es colocar y darle crédito a la persona que escribió eso. Y como tercera medida, parafrasear las palabras originales del autor y acreditar la autoridad mediante una cita o referencia bibliográfica. Eso es como la secuencia de lo que venía diciendo. ¿Qué es citar? Es referir, anotar o mencionar los autores, textos o lugares que se alegan o discuten en lo que se dice o escribe. O sea, lo que veníamos diciendo, darle crédito de dónde tomamos esa cita, dónde tomamos la frase, dónde tomamos el texto. ¿Qué se cita? Se citan todos los datos, cifras, estadísticas que no sean conocimiento común. Teorías o ideas específicas que han sido propuestas por otras personas. Cualquier información específica que no sea de conocimiento público. ¿Cómo se cita? Valga la redundancia, cita, referencia bibliográfica y bibliografía. ¿Cómo se cita? Bueno, hay varias maneras, entonces vamos a comenzar como citación directa. Esta nos dice que recogen las palabras textuales de una persona. Cuando la cita tiene mucho menos de 40 palabras, se escribe de frente en el texto, entre comillas, y sin cursiva. Se escribe punto después de la comilla que cierra la cita. Si tiene más de 40 palabras, se escribe fuera del texto con sangría, sin comillas y sin cursiva. Al final del bloque de citas, cita la fuente de consulta y el número de página o párrafo en el paréntesis, después el signo de puntuación final. Indirecta o paráfrasis. Entonces nos dice que consiste en reproducir la idea de un autor expresándola con otra palabra, es decir, con palabras propias que, tomando la idea central, la resumen y reformulan. Al parafrasear al otro autor, tiene que darle el crédito indicando el apellido y el año de publicación. O sea, cuando nosotros tomamos algo y lo ponemos en nuestras propias palabras, la idea, porque eso se puede decir que es una idea, pero tenemos que darle el crédito de dónde estamos tomando esa idea. Citación de un trabajo de múltiples autores, o sea, cuando no es uno solo, sino varios. Cuando un trabajo tenga dos autores, citamos nombres cada vez que aparezca la referencia en el texto. Cuando un trabajo tenga 3, 4 o 5 autores, cite todos los autores la primera vez. Y cuando se repite en citas subsecuentes, incluya solo el apellido del primer autor seguido de las abreviaturas ET a L. Esto se debe hacer sin cursivas y con un punto después del AL. Y el año si se trata de la primera cita de la referencia en un párrafo. Cuando un trabajo tenga más de 6, cita únicamente el apellido del primero de ellos, seguido de la letra ET a L punto, y nos dice que lo tenemos que hacer sin cursivas y con un punto después de la L. Y el año para la primera cita y también para los años siguientes.
Cuando no son personas, sino grupos o corporaciones, lo tenemos que hacer de la siguiente manera. Colocamos el nombre de grupos que funcionan como autores, ya sean corporaciones, asociaciones, instituciones gubernamentales y grupos de estudio. Por lo común se escriben completos cada vez que aparecen citados en el texto. Ahora, la citación de un trabajo de autores no identificados o anónimos, o sea, cuando no tenemos nada certero, entonces lo que tenemos que hacer es utilizamos las primeras palabras de la referencia, por lo común el título, o sea, colocamos el título y el año de publicación. El título del libro, revista, folleto o informe en la cita se escribe en cursiva, igual que en la lista de referencia. En esta vamos a explicar cuando vamos a citar muchas frases, pero que corresponden a varios trabajos, no solamente a uno, sino a varias investigaciones, varios textos que no lo estamos sacando de una misma fuente. Cuando encuentren una idea en varias fuentes y necesiten citar estos trabajos de diferentes autores, escriba los apellidos separados por punto y coma dentro de un mismo paréntesis. Escriba las citas en orden alfabético por el apellido del primer autor. Citación de fuentes secundarias. Lo que nos recomienda APA es usar este tipo de citas con moderación. Por ejemplo, cuando el trabajo original ya no se imprime y no se puede encontrar a través de las fuentes habituales o no está disponible en español. Dentro de las citas textuales, no se deben omitir las citas contenidas dentro del material original que se está citando de manera textual. Los trabajos así citados no deben estar en la lista de referencia y nos pone una connotación, a menos que el autor los llegue a citar como fuente primaria en otra parte del trabajo. Citas con error. Si hay un error en el texto citado, debe mantenerse, pero avisando al lector con una anotación. Se pone así entre corchetes SIG, en cursiva, entre corchetes, como lo había dicho. De material en línea sin paginación. Muchas fuentes electrónicas no proporcionan los números de página. Si los números de los párrafos son visibles, empléelos en lugar del número de página. Utilice la abreviatura párrafo. Y bueno, ahora vamos a definir qué es una referencia. Entonces nos dice que es un listado bibliográfico que documenta los trabajos de otros profesionales citados en la investigación que se está desarrollando. Referencia, o sea, cuando le damos a referencia al autor y al editor. Invierta los nombres de los autores, anotando los apellidos iniciales hasta incluir 7 autores. Use comas para dividir los autores y para separar los apellidos iniciales. Si se trata de 2 o 7 autores, utilice la palabra y antes del último autor. Escriba completo el nombre de un autor corporativo. En la referencia se pone un punto después del autor. En una referencia de una obra sin autor, desplace el título hacia la posición del autor. Antes de la fecha de la publicación, se pone un punto después del título. Cuando vamos a referenciar un libro editado, coloque los nombres de los editores en la posición del autor y escriba la abreviatura ed. o eds. Entre paréntesis después del apellido del último editor. Cuando vamos a referenciar fechas, las fechas de publicaciones. Entonces nos dice que debemos hacerlo de la siguiente manera. Colocar entre paréntesis el año en que se publicó la obra, para que las obras no publicadas o informalmente publicadas indique el año en que se realizó el trabajo. Cuando lo vamos a hacer para revistas, boletines y periódicos, indique el año y la fecha exacta de la publicación. ¿Cómo se hace esto? Mes, año y día. Separado de una coma y entre paréntesis. Si la fecha aparece como temporada, indique el año y la temporada separado de una coma y entre paréntesis. Si no aparece la fecha, escriba S.F, que significa sin fecha, entre paréntesis. ¿Qué elementos vamos a encontrar en una referencia? Vamos a comenzar con título. Nos dice artículo o título de capítulo comience con mayúscula, son la primera palabra del título y el subtítulo, si lo hay. Además de cualquier nombre propio, no anote entre cursivas el título ni coloque comillas. Ponga un punto al final del elemento. Como segundo título de revista, escriba el título completo de la revista en cursiva con mayúscula y minúscula. Cuando son títulos de libros, lo tenemos que comenzar con mayúsculas, solo la primera palabra del título,
y el subtítulo si lo hay, además de cualquier nombre propio. Escriba el título en cursiva, encierre entre paréntesis e inmediatamente después del título la información adicional de la publicación. Por ejemplo, edición, número de informe, etc. No anote un punto entre el título y la información entre paréntesis. No escriba en cursiva esta información entre paréntesis. Datos, cuando vamos a referenciar datos de publicación. Diario, boletines y revistas, indique el volumen después del título de la publicación en mayúscula y en cursiva. No use la abreviatura bold antes del número. Incluya el número de la edición después del volumen y enciérrelo entre paréntesis. No lo escriba en cursiva, use números arábigos y no romanos. Indique los números de la página incluida en la que aparece el material citado. Concluya esta información con un punto. Cuando vamos a citar datos de publicación del libro y reporte lo debemos indicar el lugar, o sea, la ciudad y el estado, o si fuere del país de residencia, la ciudad y el país, donde se ubica la editorial, como se indica en la portada del libro, reporte, folleto y otras publicaciones no periódicas. Use dos puntos después del lugar. Si la editorial es una universidad y el nombre del estado o provincia se incluye en el nombre de la universidad, no repita el nombre del lugar de la editorial. Cuando el autor también es el editor, use la palabra autor para indicar la editorial. Concluye esta información con un punto. Ahora, cuando vamos a referenciar datos de fuentes electrónicas, se recomienda incluir los mismos elementos y el mismo orden que se estila para la referencia a una fuente impresa. Pero además se debe añadir toda la información necesaria para que otros ubiquen las fuentes que la citaron. O sea, el link o la página exactamente donde puede encontrar la gente la información. Bueno, esto era todo. Muchísimas gracias.